Hola, buen día a todas, a todos. Tenemos que reflexionar frente al fenómeno de Javier Milei en Argentina. Y es que haya ganado Javier Milei debe llevar a la reflexión a los sectores democráticos en nuestro país. Pero esto que pasó en Argentina, si bien Milei es un personaje extravagante, estrafalario, bastante peculiar, esto no es un fenómeno novedoso. Vimos a Jair Mesías Bolsonaro en Brasil, vimos a Donald Trump en los Estados Unidos, vimos movimientos por el estilo en Europa, Vox, Marine Le Pen, etc. Ahora en Holanda, un discurso xenófobo y antieuropeísta. Pues bien, este fenómeno de la extrema derecha, este fenómeno de patear la mesa, de romperlo todo, tiene que ver con unas condiciones específicas que si no existieran no harían posible que el electorado comprendiera, se entusiasmara y le diera el voto a estos personajes. Estos personajes han existido siempre en la vida pública. Sin embargo, no pasaban de ser personajes que le sacaban alguna risa a uno u a otro, de los cuales se burlaban. ¿Por qué estos personajes ahora tienen el favor de las urnas? Pues bien, podemos explicarlo sin querer abarcar todos los factores. Mencionar tres elementos fundamentales. Uno, el desgaste, la inoperatividad y la desconexión de las formaciones políticas, entiéndase por esto partidos, movimientos, etcétera, y personalidades políticas, con las necesidades del electorado. Es decir, el electorado no cree, no confía en sus representantes políticos, no confía en los partidos, en los movimientos políticos. Cree que estos no son capaces de atender, de gestionar sus reclamaciones. Dos, esto se relaciona con un descrédito también de las instituciones. Se entiende que las instituciones gubernamentales y del Estado están corruptas, tomadas por unos pocos, y que por lo tanto estas instituciones tampoco son capaces de atender las necesidades de la población. Lo que nos lleva a un elemento de un descrédito en general de la política, de las instituciones de gobierno y de los actores políticos. El tercer elemento para que esto aparezca, estos discursos y estos personajes, es una crisis que normalmente tiene que ver con lo económico. Normalmente tiene que ver con lo económico. Con un sector que ve reducida su capacidad de consumo y que, teniendo esperanzas muy altas de mejorar sus condiciones de vida, se ve frustrado. Ese sentimiento de frustración es el que ciertos discursos, es el que le da cabida a ciertos discursos. Discursos básicamente que se reducen en ubicar a un enemigo y en machacar a ese enemigo. Luego hay alrededor de esto ideas más o menos locas, pero todas tienen que ver con los partidos tradicionales, con las instituciones, con la política en general. Esto es lo que le da espacio a esos outsiders, a esos salvadores y a esos discursos,
que identifican a veces sectores más débiles para atacarlos, para ponerlos como chivos expiatorios y dirigir allí toda la frustración que se transforma en miedo y en rencor de la población. Por eso estos personajes ganan en algún momento el favor de las urnas. Es un error creer que estos personajes se deben única y exclusivamente a los temas de comunicación y marketing político. Porque los discursos pueden estar circulando y sin embargo no necesariamente son entendibles por la población y logran movilizar a la población, al electorado. Pues bien, eso debe llamarnos a la reflexión, repito, a los sectores democráticos del país frente a las elecciones de 2026. Hace poco el presidente Gustavo Petro llamaba a que se tenía que ganar las elecciones del 2026, después de conocer unos resultados de unas encuestas de percepción del Centro Nacional de Consultoría. Es entendible que el presidente tenga que salir a decir que goza de cierto respaldo y favorabilidad en su imagen. Sin embargo, es un error de las fuerzas políticas democráticas no advertir el desgaste de las instituciones, el desgaste de ciertos discursos políticos y el desgaste de ciertos partidos y movimientos políticos. Esto incluye al presidente Gustavo Petro y a quienes están en gobierno, que deben hacer la autocrítica. Porque si no, lo que vamos a ver, teniendo en cuenta que acabamos de pasar las elecciones territoriales, es quizás ese movimiento pendular consolidado. Es decir, que pasamos con un movimiento hacia la derecha. La cuestión aquí es qué tipo de derecha nos iríamos a encontrar si es que ese movimiento pendular se da en el 2026. Es necesario hacer la reflexión y es necesario que los sectores democráticos del país cerremos filas frente a posibles mileys, frente a posibles discursos extremistas que pongan en riesgo la democracia enclenque, raquítica de nuestro país, pero en últimas un poquito democracia, que de democracia viene. Es necesario no ponerla en riesgo, seguirla fortaleciendo para ver si logramos de una vez y por todas hacer de nuestro país una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas, a todos.